microscopía electrónica de transmisión como una técnica análoga a la microscopía óptica de toda la vida, pero en cuenta de usar un feixe de llume, usarse un feixe de electrones. Isto é moi importante, porque cando tentamos de facer semillas de daqué, canto máis enerxía ten aquello con lo que estamos facendo a imaxe, máis pequeña va a ser a resolución que temos. Desta maneira, el microscopio electrónico de transmisión pode llegar a resolver puntos na escala atómica. Por eso dicimos que tiene resolución atómica, porque puede distinguir dos puntos a una distancia más pequeña que las distancias atómicas. Los tres nanomateriales protagonistas de este cuento, ahora que acabamos con la técnica, acabamos con la muestra, son los fullerenos, los nanotubos de carbono y los nanohiatos de carbono. Los fullerenos son una molécula de 60 átomos de carbono en forma de pelota y considerarse un material cero dimensional porque nunca tiene dimensiones más grandes que las atómicas. Y por otra parte, los nanotubos de carbono y los nanohiatos de carbono pueden entenderse como materiales derivados del grafeno. Los nanotubos de carbono pueden entenderse como una huella de grafeno enrollada, mientras que los nanohiatos pueden entenderse como una tira de grafeno. Estos últimos tienen unos bordes que son químicamente reactivos por la configuración de carbonos que no están ligados a nada. Entonces, fallos falta tener átomos que básicamente capen esa reactividad química. A este fecho llamámoslo pasivar. ¿Y cómo se relacionan todos estos materiales? Bueno, pues remontándonos a un estudio de 2011 de Chubin et al, pusieron fullerenos funcionalizados con una molécula con dos átomos de azufre, a la que llamamos litiolanos, y metiéronlos dentro de los nanotubos de carbono. Y yo lo que vemos aquí en esa manzorda, donde encima lleva una semilla de microscopía electrónica de transmisión y lo de envaso, pues un diagrama de lo que estamos viendo. Y después de irradiarlos con el feixe de electrones, estos fullerenos funcionalizados consiguieron romperse y formar juntos un nanohiato de carbono. Y esto que vemos a mano derecha. En riba la semilla experimental y en baixo la semilla simulada. Cosas que nos parecieron que podían mejorarse de esto. Non hai escolleta de la formación de nanohiatos, nomás hai semillas en antes y después. Aparte, en el artículo dice que los nanohiatos están pasivados no con azufre, pero bueno, si miráis aquí la molécula que está pegada a nuestro fullereno, hay 3 átomos de oxígeno per cada 2 de azufre, diciendo que químicamente son los dos aparecidos, parecen raros que nada más haya azufre y no haya oxígeno. Y además, no especifica tampoco el tipo de bordes que tienen los nanohiatos, aunque en esto meteremos menos en esta presentación porque es número. Así que los nuestros objetivos están claros: fabricar una muestra de los fullerenos, que en nuestro caso tienen un átomo de nitrógeno, pero no es relevante para esta presentación, funcionalizarlos con ditiolano, encapsularlos dentro de los nanotubos de carbono, después irradiar y verificar semillas de la formación de nanohiatos in situ para el feixe de electrones, y al final, para utilizar la pasivación de los bordes de nanohiato, para lo que emplearemos cálculos científicos. A nivel experimental, la fabricación de estas muestras hicieron a los colaboradores en Atenas, aunque uno de los estudiantes de TFM también lo repitió. Y la funcionalización de los fullerenos fue como está especificado en la literatura. No tengo ni idea más allá de eso. Y para poder meterlos en los tubos, dispersanse el diclorometano y tintarse de pasar esa solución a través de los nanotubos. Gracias a la espectroscopía Raman, podemos ver que hay un cambio en el espectro de los nanotubos que viene a decir que por lo menos una fracción de estos nanotubos llenáronse con los fullerenos. Ahora tócanos ver qué pasa cuando irradiamos estas muestras. Aquí hice un paso a paso para que lo podáis ver mejor la primera vegada. Lo primero que tenemos que hacer aquí es atopar un tubo en el mañizo de nanotubos, porque los nanotubos normalmente están mañizos, que te ha lleno con los fullerenos. Aquí vemoslo en forma de estos 4 pelotines. Y una vez veamos eso, el feixe de electrones enfocas en esta región para tener un flujo de electrones más grande que pasa al través, y con ello hay más energía que se envía y por tanto hay más fácil multiplicar la muestra. Como puede ser en esta semilla, los fullerenos dentro del tubo también a fusionarse, la muestra encapsulada sigue camudando bajo el feixe enfocado. Tarda un ratín en modificarse. Y a la fin, las imágenes obtenidas muestran un nanohiato formado dentro de un nanotubo. Como puedes aquí, ahora verás un poquitín más, pero bueno,
básicamente vemos aquí como tenemos un nanollazo. Para que se viera mellor, lo que físico pintar el tubo de collorao y el nanollazo azul. Como podéis ver, pues tenemos un nanollazo formado dentro del nanotubo. Aquí tenemos otra muestra que ya aparecía también, con la salvedad que tenemos dos nanotubos que tan solos, no tan magníficos. Y como podemos ver, les semillas que vemos de estos tubos son bastante parecidas a lo que veíamos en el artículo de Turing. O sea, ya que también tenemos los nuestros fullerenos dentro de los nanotubos. Y como podemos ver aquí, cuando focalizamos el CS, la reacción que obtenemos ya parecía a la que veíamos en el otro vídeo. Y lo que se forma ya es la que muy parecida a lo que teníamos antes en el artículo. Ahora, es importante saber cómo son estos nanollazos. Para eso vamos a utilizar cálculos teóricos. Queremos proponer qué tipo de borde tienen los nanollazos, reposabrazos, que son dos hilos en forma de cirtao o en forma de 5-7, son los tres tipos de borde que podemos tener, qué elementos pasibles los bordes y cómo. Pero ahora, esto está todavía haciéndose, hay dos tipos de estructuras como una pinta, los que son favorables energéticamente y los que son favorables estequiométricamente. Los primeros son los que tienen una energía que es bastante buena, bastante estable, y la otra, los que tienen una fricción entre átomos de carbono y átomos de azufre y oxígeno, que es más parecida a lo que tenemos nuestros elementos. ¿Qué nos queda por hacer? Bordes ametados entre oxígeno y azufre y la influencia del tubo. Pero podemos decir por el momento que cada modelo con átomos de oxígeno fue más estable que el mismo modelo con máis átomos de azufre, así que eso quiere decir que o bien tenemos bordes pasivos con oxígeno o con un mixto de oxígeno y azufre. Y, por otra parte, que hay un montón de estructuras energéticamente estables, o sea, ya que todavía estamos viendo cuál es la forma. En todo caso, atopamos este tipo de muestra de los fullerenos funcionalizados dentro de los nanotubos y pudimos hacer imágenes de ellos. La formación del nanollazo mostró in situ y ahora estamos usando DCT para meternos de lleno en las características de estos nanollazos. Y confirmamos la nuestra hipótesis inicial de que los bordes tendrían de tener oxígeno en lugar de, o por lo menos, junto con azufre. Y para que lo que vimos en los cálculos de DCT, pues ya sí. Finalmente, querría agradecer a mi equipo, a los nuevos colaboradores y a los organismos que hemos dado financiación. Y finalmente, agradecemos a vos por vuestra atención. Y si tenéis dudas o dudas, pues eso es todo. Pues bueno, muchísimas gracias, Mario. Me ha flipado la presentación. Lo mismo, creo que lo he dicho esta mañana. No sabía que iba a escuchar algo. No, te lo dije ayer cuando comencé el monólogo. No sabía que podía escuchar algo de física y enterarme de nada. Pero genial, muy bien explicado. A pesar de estar en asturiano, me he enterado muy bien. Así que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, no sé si hay preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, el chat está abierto, ¿vale? Podéis escribir directamente en el chat general, donde everyone. Y Mario está por aquí para responder si tenéis preguntas para ella. No parece. Bueno, pues yo sí te quería preguntar, bueno, aparte de resultar, hay una frase que me ha encantado al principio que has dicho, que era peor no atreverte a hacer algo y me encantaría o sea, que eso quede ahí un poco en los canales de esta conferencia. Pero aparte de eso, quería preguntarte, porque habéis visto, ¿no? Esa basificación se puede hacer con oxígeno, con azufre, con esa mezcla de ambos. Entonces, sería plausible que se pudiera hacer con cualquier otro átomo que tuviera valencias parecidas o capacidades parecidas.
o habría algún otro factor limitante que evitaría que otros átomos pudieran estar en la misma posición. Mario, no sé si estás. Ah, vale. Nos dice que responde por el chat porque no le deja hablar. Vale, nos dice, en principio había problema por el tema de tener elementos mucho más pesados en esas moléculas. Ujú. Por eso normalmente se emplean elementos más ligeros como oxígeno y azufre. Vale, comprendo. O sea que no es una simple cuestión de la naturaleza de esos elementos, de sus capacidades, digamos, de valencias, ¿no? Capacidades químicas, sino también de sus propias propiedades. Valga la redundancia. Genial, pues nada, si no hay más preguntas, pasamos directamente ya a la siguiente parte del programa. Ay, perdón. Dice Mario en principio, si hay algún químico en la sala que sepa hacer estas moléculas con selenio, que avise y que rulen. Pues nada, ya sabéis, todas las colaboraciones que salgan de aquí son bienvenidas, así que feel free. Eso, luego en cualquier momento en los que se pase una por Town, podéis emboscar a Mario y preguntarle vosotros mismos. Vale, así que eso, como decía, si no hay más preguntas, bueno, muchísimas gracias Mario, otra vez por tu charla y de verdad que lo siento por haberte tenido que posponer hasta un rato más tarde de comer. Ahora ya sí que sí, me dejo de autosabotear y sin más preguntas pasamos a la conferencia de Miguel Ruiz Álvarez, eh, que nos viene a, bueno, nos plantea la pregunta ¿por qué sigue sin haber preguntas sobre diversidad afectivo-sexual y de género en la encuesta nacional de salud de España? Con el lema Ignorance equals fear, science equals death. Miguel es parte de la Fundación Isósceles y técnico del Gabinete de Estado de la Secretaría de Estado de Sanidad, si no me equivoco y no he hecho nada mal. Así que bueno, ya se está compartiendo pantalla y Miguel, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Miguel Ruiz Álvarez, soy especialista en medicina preventiva y salud pública y médico titular del Estado. Estoy a punto de incorporarme a la administración, al gabinete de la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad. En primer lugar, agradecer a Isósceles, en especial a Laura Saúl, el habernos invitado, vamos a Prisma, el habernos invitado a Isósceles a dar esta charla. Hoy quería abordar la invisibilidad de la diversidad afectivo-sexual y de género en las políticas de salud y las herramientas que tenemos para luchar contra ello. He titulado la charla Ignorance equals fear, silence equals death. ¿Por qué sigue sin haber preguntas sobre diversidad afectivo-sexual y de género en la encuesta nacional de salud de España? El título lo he tomado de esta obra de Keith Haring, que realizó para el grupo Fight AIDS Act Up. Haring fue un artista norteamericano que vivió en la segunda mitad del siglo XX y que en sus Miguel, últimos años... disculpa, Sí. está pasando como las participaciones de esta mañana. ¿No? Al estar en modo presentación no se ve que pases las diapositivas. Vale, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo habéis solucionado? Puedes hacerlo desde lo que es el PowerPoint sin meterte en modo presentación. Vale, aquí. Ahí se ve ahora mismo la segunda diapositiva. Vale, a ver. Un poquito más grande. Sí, yo creo que se ve bien. Bueno, pues seguimos así. Gracias. Venga, perfecto. Haring fue un artista norteamericano que vivió en la segunda mitad del siglo XX y que en sus últimos años de vida estuvo muy comprometido con el activismo frente a la infección por VIH y frente al SIDA. La ignorancia es igual al miedo y el silencio es igual a la muerte. Si aplicamos esto a la salud pública, el silencio, la ausencia de datos sobre determinadas poblaciones, en este caso la población LGBTIQA+, no permite desarrollar políticas sanitarias ni abordar de forma específica y adecuada las necesidades en salud de estos grupos vulnerables, manteniendo así la inequidad, es decir, estas desigualdades sociales en salud que son evitables e injustas.
Desde que fue diagnosticado de VIH, ya en la fase de SIDA, dedicó sus últimos años a realizar activismo contra el SIDA viajando por todo el mundo. Se dedicó a visibilizar la enfermedad y a abogar por su abordaje y la lucha contra la misma. En 1989, en su viaje a Barcelona, eligió este lugar, la ya desaparecida Plaza Salvador Seguí, para realizar su mural Todos juntos podemos parar el SIDA. Dijo que, que le recordaba a las calles del norte de Nueva York donde había empezado a pintar. Y eligió este sitio porque era el sitio que estaba más lleno de jeringuillas por el suelo. 25 años más tarde se ha recuperado este mural, lo han restituido junto al MACBA. Aquí veis Todos juntos podemos parar el SIDA. Y bueno, tras este breve apunte artístico, comenzaré explicándoos qué es Isósceles, cómo nacimos, quiénes somos y qué hacemos. Después abordaré el concepto de la salud pública y la importancia de la vigilancia en salud pública, siendo esta una vigilancia enfocada a la acción. Y posteriormente empezaremos a hablar de la salud y la diversidad afectivo-sexual y de género. Hablaremos de diversidad afectivo-sexual y de género e inequidad, del modelo del estrés de minorías, de las consecuencias que este estrés de minorías, este estigma y esta discriminación tiene en la salud de la población LGBT, y acabaremos este apartado hablando sobre qué medimos en España y qué se mide en Europa, y finalizaremos la presentación con la relevancia de medir y de estas encuestas de salud y unas breves conclusiones. Isósceles. Isósceles son las siglas de Iniciativa Sociosanitaria para la Cooperación y Equidad LGBT en España. El 30 de septiembre de 2013, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, afiliada a la OMS, se puso como meta abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Es la resolución CD52/58. En ella se instaba a los Estados miembros a trabajar para promover que la prestación de servicios de salud se distribuyese para todas las personas, teniendo en cuenta las diversas expresiones de género y orientaciones sexuales. También instaba a otorgar prioridad a promover este acceso igualitario a los servicios de salud, teniendo en cuenta el estigma y la discriminación que sufren estas poblaciones. Y, por último, instaba a recopilar datos acerca de esta atención de la salud de la población LGBT. Empujados por colegas que participaron en la implementación de esta meta, de vuelta en España buscamos alguna asociación profesional que trabajase con esta perspectiva de salud pública para abordar la salud del colectivo LGBT, de forma análoga como hay otras asociaciones de este tipo en Estados Unidos. Como no encontramos nada, decidimos pues, empezar a hacer una nosotras mismas. Es así como nació Isósceles, como una asociación para atender estrategias a largo plazo con una perspectiva de salud pública que sean útiles para mejorar la salud de la población LGBT en toda la complejidad y diversidad. Por tanto, Isósceles es una asociación que promueve la equidad en salud de las personas LGBTIQA+, con una perspectiva de género, de derechos humanos y de salud pública. Se constituyó el 1 de marzo del 2016, que era el Día para la Cero Discriminación. La asociación trabaja en 3 ejes principales. Por un lado, las políticas de salud, la atención integral y la igualdad de trato. Así, los objetivos serían promover la equidad en salud y bienestar de las personas LGBT, facilitar su inclusión en las políticas de salud y garantizar la atención integral en los sistemas de salud, y favorecer la igualdad de trato y no discriminación de esta población en el ámbito de la atención sanitaria, tanto hacia las personas trabajadoras en sanidad como hacia las usuarias. Para desarrollar este trabajo desarrollamos labores de investigación, difusión de resultados, con el objetivo de tener una incidencia política. El resultado de estos trabajos de investigación se plasma en diversas publicaciones científicas y de divulgación, como algunas que os presento a continuación. Este es un manifiesto LGBT hacia una salud pública en orgullo. No se ha investigado mucho sobre los problemas de salud que afectan al colectivo LGBT, pero cada vez se publica más información al respecto. Utilizando información fiable publicada por revistas científicas, informes de ONGs y páginas web oficiales, este trabajo pretendía recopilar los problemas de salud más relevantes y realizar propuestas de acción para mejorarlos. La identidad del género es un factor de desigualdad olvidado en los sistemas de información de salud en España. Con estas notas de campo publicadas en Gaceta Sanitaria intentamos poner de relevancia a este hecho. Este es un trabajo también publicado en Gaceta Sanitaria, utilizando datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos, el CMBD, que es un registro de información que se genera al recibir las altas de un hospital. Entre estos registros se recogen hasta 14 diagnósticos normalizados mediante una clasificación, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE. Desafortunadamente, la transexualidad sigue formando parte de esta clasificación, es considerada un problema de salud, por lo que si un paciente trans acude a un hospital, es posible
que la característica de transexual, que es como está codificado en esta CIE, esté recogida entre los diagnósticos al alta. El objetivo de este trabajo era valorar las oportunidades que plantea el CMBD como fuente de información para analizar los problemas de salud que tiene esta población trans, ya que, como veremos un poco más adelante, es una población de la cual no tenemos datos representativos a nivel nacional. Esta era una carta al director posicionándonos en contra de las trampas de conversión, entre la LGBTfobia y la iatrogenia. Y, esto está un poco cortado, esta fue mi tesina para el, ¿estáis viendo bien? Que ahora no sé si se ha ido. Vale. Mi tesina para el Máster de Salud Pública, donde analicé la encuesta nacional de salud sexual de España 2019, valorando el estado de salud de las personas LGBT. Posteriormente os explicaré un poquito más estos resultados. Pero para ubicarnos previamente, ¿qué es la salud pública? Pues la salud pública es esa parte de la administración, no de los hospitales ni de los centros de salud, que con la participación de la sociedad intenta prevenir la enfermedad, así como proteger, promover y recuperar la salud. Es decir, está formado por esta serie de técnicos que diseñan intervenciones, programas, actividades, cribados, que se pueden hacer desde las ONGs, los centros de salud, o desde lugares más macro, como planes integrales de salud, planes para la prevención de infecciones de transmisión sexual o de violencia de género, como puede ser desde el Ministerio de Sanidad o las Consejerías de Sanidad. Los ámbitos de la salud pública, como veis aquí, son desde el acceso al sistema sanitario, la evaluación, que incluye el monitoreo y la evaluación, es decir, una vigilancia de estos problemas de salud y también de los programas de salud, es decir, si son eficaces estas intervenciones que realizamos, y se enfoca finalmente al desarrollo de políticas y a la asignación de recursos. Es decir, se realiza una vigilancia en salud pública que está orientada a la acción, para asignar unos recursos y afectar a la salud de determinados grupos más vulnerables, por ejemplo. Para ello medimos mucho, y este esfuerzo de medición del estado de salud, que puede ser autopercibido o diagnosticado a través de otras herramientas más objetivas, le llamamos vigilancia epidemiológica. La OMS define la vigilancia epidemiológica como esta recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y análisis y la oportuna utilización para quienes deban de tomar decisiones al respecto, es decir, para los políticos. De forma más simple, se puede decir que es la ciencia que estudia la dinámica de salud en las poblaciones. Así, a diferencia de este marco, que resulta un poco de otro siglo, la vigilancia en salud pública, al igual que la sociología, nos ha permitido construir un marco para medir y, sobre todo, para monitorizar la evolución de la salud en diferentes grupos de población, para poder entender e intentar incidir sobre las desigualdades en salud que sufre, en este caso, el colectivo LGBT, y también para medir si las medidas que se toman al respecto tienen efecto, para evaluar las políticas y programas de salud. Como vemos, la vigilancia es la herramienta fundamental de la salud pública. Sin mediciones no tenemos datos y sin datos no hay acción. Brevemente, la vigilancia puede ser activa, pasiva o especializada, como la vigilancia centinela, cada una con sus pros y sus contras. La vigilancia activa es más cara, se realiza una búsqueda activa de los casos, requiere personal especializado, registros especiales y tiene un coste mayor. En el caso de las encuestas de salud estaríamos hablando de vigilancia activa. La vigilancia pasiva, por el contrario, el receptor, por ejemplo el Ministerio de Sanidad, espera que se le comuniquen los casos según unas normas que se establecen. Por ejemplo, enfermedades transmisibles. A la derecha vemos cuáles son las características que debe tener un fenómeno, un problema de salud pública, para poder ser vigilado epidemiológicamente. Debe ser un fenómeno específico y medible, debemos de poder disponer de datos fácilmente y debe ser un problema importante para la salud pública. Y además, no se puede olvidar esto, debe haber medidas eficaces para la prevención y el control de este fenómeno. Pasamos a hablar de salud, diversidad afectivo-sexual y de género. En primer lugar, vamos a abordar un poco el marco teórico en el que se sustentan estas diferencias en salud. Lo primero que hay que definir es la diversidad afectivo-sexual y de género, que hace referencia a la autodefinición de las personas, según sus múltiples expresiones de identidades de género, del deseo u orientación sexual, que difieren de las normas sociales o culturales tradicionales. Así, tendríamos una sexualidad e identidad de género normativa, género heterosexual, y una disidente no normativa, que es la que sufre inequidades. Estas inequidades son las desigualdades sociales en salud, que son injustas y evitables. En 2008, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS concluyó que los factores fundamentales que generan estas desigualdades sociales en salud eran las diferencias en poder, dinero y recursos, siendo las desigualdades sociales y económicas las que apuntaron los determinantes de la salud.
Algunos de los principales determinantes que se han identificado como causas que generan inequidad son la edad, el sexo, el género, la raza o la etnia, el lugar donde se vive, la ubicación geográfica, la educación, el estatus socioeconómico. Asimismo, la diversidad afectivo-sexual y de género es hoy en día considerada como un determinante social de la salud. Finalmente, en este marco teórico no se puede hablar de determinantes sociales sin hablar de la interseccionalidad. La teoría de la interseccionalidad es una forma de entender las desigualdades sociales en torno a la raza, el género, la clase y la sexualidad, que enfatiza su interdependencia y su abordaje conjunto. Estos ejes de desigualdad, que están intrínsecamente entrelazados, se constituirían y reforzarían mutuamente, constituyendo así una matriz de dominación, especialmente para las personas oprimidas en más de una dimensión. Así, en concordancia con esto, dentro de la población LGBTQA+, las mujeres o la población racializada, o, por ejemplo, las mujeres bisexuales o lesbianas, trans y racializadas, al sufrir varios ejes de desigualdad, tendrían peores resultados en salud. Siguiendo con el modelo, las inequidades hacia las personas LGBT estarían asociadas a varios factores, entre ellos al estigma y a la discriminación. El estigma asociado a la homosexualidad y a los comportamientos sexuales no normativos han conducido a que los estudios sobre la salud de las personas LGBT sean escasos. Inicialmente, históricamente, la mayoría de ellos se han centrado en el estudio de las infecciones de transmisión sexual, en el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA, y sobre todo se han centrado en hombres que tienen sexo con hombres y en hombres blancos. Pongo un asterisco aquí en HSH, hombres que tienen sexo con hombres, ya que es un término que se ha acuñado en la literatura científica, está bastante extendido, para referirse a los hombres que tienen sexo con hombres o mujeres también que tienen sexo con mujeres, MSM. Personalmente me parece necesario huir de esta terminología, ya que de alguna manera borra esta identidad LGBTIQA+, de la realidad social de los individuos, reduciendo un marco sociocultural muy complejo a una práctica, a un simple acto sexual. Siguiendo con el modelo del estrés de minorías, los altos niveles de estrés del colectivo mantenidos de forma crónica afectan tanto a la salud como al comportamiento. La injusticia social, que actúa en múltiples ámbitos, produce, por un lado, una marginalización y estigmatización a nivel individual, tanto sentimientos de negación, homo, bi, transfobia interiorizada, miedo, culpa y baja autoestima, falta de aceptación personal, hipervigilancia, alienación, etc. Estos son descritos como estresores proximales, son subjetivos y se dan a nivel individual. A esto se le añaden además los estresores llamados distales u objetivos, que estarían constituidos por estas experiencias concretas de discriminación y violencia, tanto verbal como física, simbólica incluso, o el bullying. Todo esto, junto con el estigma percibido, es decir, el rechazo tanto en el ámbito familiar, social y laboral, conduce a un estado de estrés crónico que influiría en la salud y en el bienestar de las personas LGBT. Como consecuencia de este estigma y discriminación, las personas LGBT están sometidas a factores biosociales, estructurales y comportamentales que actúan bidireccionalmente conformando lo que se llama una sindemia, es decir, una serie de problemas de salud sinérgicos que afectan a esta población en un contexto socioeconómico específico. La denominación de sindemia permite ampliar el marco conceptual y mejorar la comprensión de los factores de riesgo, con el fin de implementar programas de prevención e intervención que sean más adecuados y más eficaces. Así, se puede observar como la investigación en salud de la población LGBT ha pasado de los 80, 90 a esta investigación de enfermedades de transmisión sexual, VIH, más centrada en hombres, a este enfoque más de sindemia, de estrés de minoría, donde se aborda la salud de forma global, incluyendo la salud mental, con un enfoque de determinantes sociales de la salud y de diversidad afectivo-sexual y de género. Así, lo que nos dice la literatura mundial publicada al respecto se basa un poco en este modelo. La discriminación afectaría tanto a los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, afectaría también el acceso a los sistemas de salud y a la autoestima. Estas variables intermedias actuarían también bidireccionalmente afectándose unas a otras y finalmente darían unos peores resultados en salud. La literatura científica nos dice que en relación al consumo de drogas se observa un mayor consumo de alcohol y otras sustancias con un mayor riesgo de dependencia a las mismas, que esto se relaciona además con haber experimentado discriminación previa. Además, este uso de sustancias, población LGBT, se da tanto en contextos no sexuales como en contextos sexuales, lo que se ha venido denominando chemsex. En relación a la salud mental, se han descrito también un mayor riesgo de suicidio, depresión y ansiedad, así como de trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Las personas LGBT se ha calculado que tienen un riesgo 2,5 veces superior de sufrir intentos de suicidio,
Y además se han encontrado diferencias de hasta 12 años en la esperanza de vida de personas LGBT que viven en comunidades con baja discriminación respecto a comunidades con alta discriminación. Estas diferencias en general se deben mayormente a suicidios, homicidios, violencia y enfermedades cardiovasculares también. En población LGBT se han encontrado mayores tasas de tabaquismo y menor cobertura de cribado de factores de riesgo cardiovasculares, como pruebas de colesterol y medición de la presión arterial, pero también del cribado de cáncer o campañas de vacunación. Asimismo, en mujeres lesbianas también se ha reportado mayor prevalencia de obesidad. Con respecto al cáncer, el riesgo de cáncer de ano es muy superior en hombres LGB que en los heterosexuales. Si bien el riesgo de cáncer de mama, a pesar de que hay diferencias en el cribado entre población LGBT y población heterosexual, no parece ser mayor en mujeres LGB que en heterosexuales. Esto mismo ocurre con la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Ante una misma cantidad de información recibida sobre salud sexual, la población LGBT emplea con menor frecuencia las medidas de prevención respecto a la heterosexual. Se ha descrito además un menor uso del condón en las relaciones esporádicas y un mayor número de parejas. La menor implementación de medidas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud en personas LGB conduce, consecuentemente, a un peor estado de salud. En cuanto al acceso a los sistemas de salud, resulta fundamental conocer la historia de patologización a la que la población LGBT se ha visto sometida. No fue hasta el 92 que la OMS, en una revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades que habíamos mencionado previamente, eliminó la homosexualidad de la lista de trastornos mentales. Sin embargo, como hemos dicho ya, las personas trans siguen a día de hoy formando parte de esta clasificación como incongruencia de género, dentro de las condiciones relativas a la salud sexual. La discriminación y el trato desigual de que se deriva tanto de este hecho como de esa falta de formación específica para los profesionales, como cuando vamos con una infección de transmisión sexual a nuestro centro de atención primaria y muchas veces no saben diagnosticarnos bien y nos derivan directamente a un centro especializado, pues esto acaba generando inequidades en el acceso a la asistencia sanitaria. De forma paralela, históricamente el acceso a los sistemas de salud de estas poblaciones ha estado estrechamente relacionado con el activismo y las organizaciones, las ONGs LGBT. ¿Qué medimos en España? Pues en España y en Europa, a diferencia de Estados Unidos, estamos parcial o totalmente ciegos en estos temas de salud LGBT. Aunque en el mundo del Big Data esto puede sonar decimonónico, para el estudio integral del estado de salud de la población, la principal herramienta que tenemos son las encuestas de salud. Son herramientas que nos permiten ir más allá del número de casos de la enfermedad o una condición de salud y profundizar en los determinantes, las causas y factores que contribuyen a que se produzca más un fenómeno o una enfermedad. Y por tanto nos permiten entender qué condiciona una distribución desigual de las mismas. Es decir, no solo nos permiten calcular cuántos casos hay, sino qué características comparten esos casos. Y además, dada la periodicidad de las encuestas, nos permite tener una evolución y valorar tendencias sobre estos fenómenos. Por ejemplo, sobre cómo evoluciona la salud mental en poblaciones LGBT. Gracias a ello y a las políticas de salud de género que propiciaron que todas las estadísticas en investigación se desagregasen por sexo, en hombres y mujeres, podemos conocer, por ejemplo, la prevalencia de los problemas de salud mental, que es mayor en mujeres, aproximadamente un 20%, frente al 13% de los hombres. Pero no es así el caso de la orientación sexual o de la identidad de género. De las 16 grandes encuestas generales de salud, solo la de Barcelona recogió la variable de orientación sexual e identidad de género, y de las más de 84 encuestas monográficas específicas sobre un problema de salud, solo la Nacional de Educación Sexual, que explicaré a continuación, abarcó este ámbito. Así, ni la Encuesta Nacional de Salud de España, cuya última edición es del 2017, ni la Encuesta Europea de Salud en España, cuya última edición es del 20, incluyeron preguntas sobre identidad de género o orientación sexual. ¿Por qué no tiene la Encuesta Nacional de Salud Sexual de España preguntas sobre diversidad afectiva sexual y de género? Pues básicamente por falta de voluntad política. ¿Sería factible introducir dos preguntas, una sobre identidad de género y otra sobre orientación sexual? Pues sí, sería factible y el coste además sería relativamente muy bajo. ¿Tenemos datos nacionales sobre salud en población LGBTIQA+ en España? Pues sí y no. Tenemos la Encuesta Nacional de Salud Sexual de España que se realizó en 2009, donde tenemos datos de salud y preguntas sobre orientación sexual. Para mi tesina realicé un análisis de estos datos y obtuvimos, isósceles, los datos que presentaré a continuación. Y luego también la Encuesta Nacional de Salud de Barcelona, tanto en la edición de 2011, fue la primera vez que se incluyeron preguntas sobre diversidad afectivo-sexual y de género, una sobre orientación y otra sobre identidad de género, pero no son datos con representatividad nacional, son solo datos representativos de Barcelona.
Bueno, estos son los resultados que obtuvimos en el análisis de la Encuesta Nacional de Salud Sexual. Se presentan las odds ratio, los intervalos de confianza de los diferentes problemas de salud, de prácticas preventivas y de promoción de la salud según orientación sexual. Se enfrenta población LGB versus heterosexual y todas las odds ratios serán ajustadas por sexo, edad y enfermedades crónicas. Así, si por ejemplo nos vamos a preocupación por la vida sexual, vemos que la población LGB tiene aproximadamente el doble de riesgo de estar preocupada por la vida sexual que la población heterosexual. Tienen mayor consumo de fármacos antidepresivos, hay mayor uso de sustancias en contextos sexuales, mayor presencia de problemas de salud mental y también mayor tasa de sentimientos negativos tras la primera experiencia sexual. En los siguientes resultados, consumo de fármacos para la ansiedad, búsqueda de ayuda, enfermedades crónicas y uso de métodos de barrera, también mal estado de salud autopercibido, no se encontraron diferencias al comparar la población LGB versus la heterosexual. Aquí nos llamó la atención que si bien en la literatura se había publicado que la población LGB sí que tenía peor estado de salud autopercibido que la heterosexual, en nuestro caso no se encontraron diferencias. Aquí se presentan los datos desagregados por sexo, pero bueno, tampoco nos vamos a meter con ellos. Os describo brevemente las conclusiones que obtuvimos con estos análisis. Las personas LGB estaban más discriminadas, siendo esta discriminación máxima en mujeres LGB y mínima en hombres heterosexuales. Las personas LGB están mejor informadas a nivel sexual, siendo la información máxima en hombres LGB y mínima en mujeres heterosexuales. No se encontraron diferencias en la utilización de métodos de barrera. Las personas LGB tenían más sentimientos negativos tras la primera experiencia sexual, siendo estas similares en mujeres LGB y heterosexuales y hombres LGB y mínimos en hombres heterosexuales. En todas las conclusiones estoy hablando de personas LGB porque si bien se intentó obtener datos sobre población trans, no se preguntó sobre identidad de género. La forma de buscar esta información que plantearon con esta encuesta fue al cruzar dos variables. Una era el sexo registrado en el DNI, el documento de identidad de la persona, y se cruzaba con una pregunta que se le hacía al entrevistador, que era qué sexo presentaba el entrevistado. Un desastre. Entonces no se obtuvo ninguna información sobre población trans. No se encontraron diferencias tampoco en la búsqueda de ayuda sanitaria, en el acceso al sistema sanitario, tampoco en la salud autopercibida por orientación sexual, si bien sí que se encontraron diferencias en salud autopercibida por sexo, siendo peor esta en mujeres. Y finalmente, las personas LGB tenían más trastornos de salud mental, siendo máximos en mujeres LGB y mínimos en hombres heterosexuales. La encuesta de salud de Barcelona. La ciudad de Barcelona es una de las pocas que tiene una encuesta general de salud, junto con Madrid, Zaragoza y Bilbao, y el análisis de sus resultados de 2011 permitió concluir que el grupo LGB presentó un índice de calidad de vida con este cuestionario EQD que tiene 5 dimensiones, significativamente más bajo que los heterosexuales y mayores razones de prevalencia de problemas en las dimensiones físicas de este cuestionario entre ambos sexos. Las diferencias en las dimensiones mentales solo se observaron en los hombres para dolor y malestar y para ansiedad y depresión. Todas estas diferencias por orientación sexual desaparecieron luego de agregar condiciones crónicas y comportamientos relacionados con la salud en los modelos. Es decir, las condiciones crónicas y los comportamientos relacionados con la salud probablemente juegan un papel importante en la explicación de estas diferencias. ¿Qué sabemos en Europa? ¿Qué medimos en Europa? Pues sobre población LGBT, realmente nada. En la encuesta europea de salud, como habíamos visto antes, no se incluyen preguntas sobre diversidad afectivo-sexual y de género, por lo tanto no tenemos datos representativos a nivel europeo de población LGBT. Destacar que en el Reino Unido sí que tienen incluido dentro de su encuesta nacional de salud, desagregan siempre los datos por orientación sexual. Esto sería ideal, deberíamos de llegar en algún momento a hacer eso aquí en España. Lo único que sí que tenemos a nivel europeo es la encuesta EMIS, que es este cuestionario europeo para hombres que tienen sexo con hombres, que se hace a través de Internet y solo incluye a varones del colectivo LGBT, sin que haya además una representatividad europea que se realiza a través de Internet y hay muchas fallas en cuanto a representatividad. Para ir terminando, ¿por qué es importante medir, por qué es importante incluir en la encuesta nacional de salud de España y en la encuesta europea de salud preguntas sobre diversidad afectivo-sexual y de género? En primer lugar, porque carecemos de cualquier tipo de información desagregada de la población trans, que sabemos que tiene además unas necesidades en salud que no están siendo atendidas y esto está generando un impacto en su salud que es evitable.
Segundo, porque la salud, en concreto la calidad de vida, tiene más dimensiones que la salud sexual. Incluyen una salud global, una salud mental, etc. Y tercero, porque el enfoque de la cronicidad debe llegar a un colectivo que alcanza de forma visibilizada las etapas de la vida donde las no transmisibles requieren un abordaje específico. En resumen, porque la igualdad en las políticas de salud que recoge la Ley Orgánica de 2007 debe hacerse extensiva también al colectivo LGBT y porque la diversidad afectivo-sexual y de género es un eje conocido de las desigualdades sociales en salud ante el cual debe acabar esta ceguera institucional. Sin datos no hay acción y si no medimos no podemos legislar al respecto. Las razones para incluirlas también en la encuesta de Europa de Salud sería redundante, pero sí que hay al menos un motivo añadido, además de mantener así una periodicidad de información cada 2 años y medio, ya que las encuestas se realizan cada 5 años y se solaparían, y sería analizar el impacto en salud del retroceso que se está viviendo en algunos Estados miembros, como por ejemplo en Hungría. Para acabar, unas ideas finales, las desigualdades en salud entre la población LGBT y heterosexual son conocidas y asistimos a una ceguera institucional e investigadora al respecto. En cuanto a la nueva salud pública, hace más de 35 años ya que los epidemiólogos y salubristas de este país propusieron reconvertir la vigilancia epidemiológica en una vigilancia en salud pública. Es decir, que desde una perspectiva integral englobara los diferentes sistemas de información con el objetivo de ir más allá de las enfermedades transmisibles y así analizar los principales problemas de salud sin distinción. Hace 10 años de la aprobación de la ley que lo tenía que haber hecho posible, la Ley General de Salud Pública, que recogió la necesidad de establecer una vigilancia de los determinantes sociales de la salud, no solo de las enfermedades, sino de sus causas. Se abría la puerta, junto a la inclusión de la perspectiva de género, de estudiar el impacto de salud de la diversidad afectivo-sexual. Sin embargo, esto fue un sueño frustrado, la puerta nunca se abrió, la ley nunca se desarrolló y a pesar de diversos intentos seguimos sin tener un decreto de vigilancia en salud pública. Actualmente el decreto que se está desarrollando el Ministerio parece que da algunas pistas sobre lo que será el último borrador, pero parece que no va a haber una red de vigilancia de la equidad ni de los determinantes sociales de la salud. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues la propuesta para acabar con esta ceguera institucional sería incluir 2 preguntas sobre diversidad afectivo-sexual y de género, igual que se ha hecho en la encuesta de Barcelona, en la encuesta nacional de salud de España. Con una pregunta sobre identidad de género y otra sobre orientación sexual, obtendríamos datos representativos a nivel nacional sobre la población LGBTQA+, especialmente sobre la población trans, de la que no tenemos ningún tipo de dato representativo nacional, y además obtendríamos datos de forma periódica, es decir, podríamos monitorizar la evolución de la salud de este colectivo. Porque al igual que el género no atraviesa únicamente la salud reproductiva, la diversidad afectivo-sexual no puede ser abordada únicamente a través de una encuesta nacional de salud sexual, como se ha venido haciendo hasta ahora. En esto que se viene a llamar la nueva salud pública, no podemos volver a caer en los errores 1000 veces repetidos, no podemos acordarnos solo de la biodiversidad cuando hablamos de ITS, de VIH, de los objetivos de acabar con el SIDA en 2030. Y es hora de incluir la diversidad afectivo-sexual como un determinante social más en el análisis del estado de salud de la población general. Es hora de analizarlo a la hora además de diseñar políticas de salud y de perder el miedo a preguntar y perpetuar esta ceguera que nos mantiene en la ignorancia y condena al silencio. Esperemos que la próxima edición de la Encuesta Nacional de Salud, que se está diseñando actualmente, pues nos escuchen y se incluyan estas preguntas. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Pues muchísimas gracias, Miguel. Ha estado increíble. O sea, no he parado de tomar apuntes en toda la charla. Espero que haya preguntas, porque si no voy a ser súper pesado porque yo tengo unas cuantas. Entonces, si alguien, por favor, quiere proceder y que no sea la mía la única voz que se escucha hoy aquí, se lo agradezco. Vale, veo que Daniel Cortés sí, adelante, Daniel. Pero un segundo, ya, ahí está, se me escucha, ¿no? Sí, se te escucha. Vale, perfecto. Mi pregunta era, Miguel, como comentabas de qué medidas podemos tomar y todo esto, acerca de, por ejemplo, qué hacer, ¿no? Para que estas preguntas puedan incluirse en la encuesta nacional de salud. No sé si desde Isósceles o como organización tenéis
alguna propuesta para que no, o sea, firmemos, bien sea sanitarios o personas relacionadas al ámbito de la salud, que pueda servir como medida de presión, ¿no? Para un poco, para que también se escuche, o si os habéis reunido o planteáis alguna medida, esto como desde un punto de vista mucho más activa, o sea, desde el activismo, para que esto ocurra y que no se quede simplemente en una crítica y en los Exacto. estudios, que siempre está muy bien, pero que si eso no se eleva y no se utiliza como una herramienta de reivindicación, Efectivamente. pues al final lamentablemente se quedan ahí, porque todo lo que nos cuentas está súper genial, ¿no? Entonces me parece que de repente establecer una iniciativa de ese tipo estaría guay. De hecho, desde Prisma creo que también se podría hacer, pero no sé si ya la habéis hecho o habéis planificado algo. En su día, cuando presenté la tesina en el máster, sí que contacté con algunas personas del ministerio y con algunos investigadores sobre determinantes sociales de la salud y investigadores de las encuestas nacionales. Les envié el trabajo, les envié una propuesta de preguntas, en la mayoría de los casos no tuvimos respuesta, y lo que estoy haciendo ahora, lo que estamos escribiendo ahora es una carta al director haciendo esta pregunta y proponiendo las preguntas que se deberían de incluir en la encuesta nacional de salud. Y luego, personalmente, yo como me incorporo al ministerio ahora, pues mi idea es, una vez estando allí, hablar directamente con las personas que llevan la encuesta nacional de salud para intentar convencerles de que se incluyan estas preguntas. Genial, pues había otra mano levantada, estaba Simón. Simón, no sé si quieres hacerla por voz o... Vale, sí. Hola, sí, súper interesante la charla y bueno, yo soy Simón Pereira de Prisma y realmente mi pregunta iba a ir por bueno, viene a ser la misma pregunta que acaba de hacer Dani, pero enfocada a qué podemos hacer como asociación. Es decir, no sé si Prisma y Social se pueden aliar de alguna manera Yo creo que con sí. grupos de trabajo que tenemos en investigación o así, pero claro, lógicamente conseguir eso me parece, bueno, creo que nos parece también muy relevante. Sí, efectivamente, y además es que es muy sencillo, o sea, ampliar en 2 preguntas una encuesta que tiene 170 preguntas a nivel de costes, antes he hecho un cálculo así rápido y podría suponer menos de 15.000 euros. O sea, que para el presupuesto de la encuesta nacional de salud de España es irrisorio. Lo que hace falta es voluntad política y conseguir que nos escuchen los decisores políticos y que haya una voluntad de incluirlas. Es muy sencillo. Aparte ya hay experiencia de haberla incluido en otras encuestas de salud, tanto pues en el Reino Unido, en Estados Unidos y en el ámbito nacional en Barcelona, de forma muy sencilla. Ok, gracias. Yo, o sea, por hacer un poco seguimiento de eso justo que dices, o sea, comentabas antes y comentabas ahora que lo que tú ves es una falta de voluntad política. Entonces, mi pregunta, que a lo mejor es un poco obvia, ¿no? Pero esa ceguera institucional investigadora de la que hablabas, ¿hasta qué punto es ceguera, ¿no? ¿Hasta qué punto es por invisibilización esa falta de voluntad o es intencionada, en tu opinión? Pues, hombre, siempre hay cierta intención, ¿no? No puede, porque se conoce que la diversidad afectivo-sexual y de género es un determinante social de la salud. No hay una ceguera en cuanto a eso, sino en cuanto a tomar las medidas al respecto para solventarlo o para abordarlo, porque entre las personas que trabajan en determinantes sociales y entre las personas que realizan las encuestas de salud, es conocido que la diversidad afectivo-sexual hoy en día ya se trata como otro determinante social más. Vale, tenía otra pregunta, Daniel Cortés. ¿Aún te levantar la mano? Sí, ahora que justamente estabas hablando del tema de la voluntad política y todo esto, me parece algo bastante interesante en cómo podemos hacer y en ámbitos
que incluso, bueno, está mucho más relacionado al colectivo LGTB, pero que en el que incluso también hay una invisibilización brutal, y se me ocurre que, por ejemplo, los datos de la red de vigilancia epidemiológica del VIH desglosan por vía de transmisión, como la transmisión por uso de drogas, ¿no? Por uso de sustancias inyectables, y por otro lado la vía sexual. Y dentro de la vía sexual reconoce la vía de transmisión heterosexual, que me da mucha risa que todavía utilizan ese nombre tan, ¿no?, tan estigmatizante, reconocerse como que si la hubiese. Y luego la vía de transmisión de entre hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Pero el problema no está en que justamente se desglose ya en esas categorías, sino que las personas trans no tienen, las mujeres trans que están bastante afectadas por la epidemia, no tienen una categoría dentro de eso. O sea, realmente las incluyen dentro de hombres que tienen sexo con hombres y desconocemos los datos. Entonces también, ¿qué medidas o qué podemos hacer para que eso pues cambie? Porque incluso en ese sentido en el que estamos anclados a ese estereotipo, seguimos estando infra o mal representados. Totalmente. Y lo que tú dices, la población trans siempre es la más afectada, de la que menos datos tenemos, la que menos se codifican los datos porque no se crean esas categorías. Y en cuanto a la vigilancia del VIH, además, es que es un desastre. O sea, Madrid reporta los datos con un año de retraso, o con esto de la pandemia, incluso 2 años de retraso. Luego, desde el Ministerio se ponen objetivos de acabar con el VIH-Sida 2030, cuando no medimos la incidencia de VIH. Entonces, queremos acabar con algo sin medirlo. ¿Cómo vamos a medir que hemos terminado con algo si no tenemos datos de la incidencia real? Yo creo que el problema de la vigilancia del VIH, aparte de categorizar todas estas variables, va bastante más allá. Estamos muy, muy verdes porque no se realiza una vigilancia a tiempo real, que no tendría que ser a tiempo real, pero ni año a año. Vamos con un decalaje muy importante. Bueno, pues yo, antes de terminar, ya tenía otra pregunta, pero más para hacer abogado del diablo que otra cosa. Y un poco también la comentaban en el taller de esta mañana Dani y Sergio, pero mencionabas, ¿no?, que hay una correlación entre o sea, tu sexualidad, ¿no?, tu identidad de género, y esos problemas de salud. Hablabas, pues, de la relación con el alcohol, con otras drogas, el tabaquismo, problemas de salud mental. Entonces, cuando existe esta correlación tan clara, que, o sea, según nos contabas, ¿por qué no lo llamamos factor de riesgo el hecho de tener esa sexualidad o esa identidad de género? Claro, no es un factor de riesgo porque es un determinante social de la salud, es decir, es un factor previo, ¿no? Es un factor que afecta a los factores de riesgo, igual que el género, o igual que la raza o la etnia. Es un factor no modificable. Es un factor que luego, mediante los ejes de desigualdad y mediante, pues, el estrés de minorías, el estigma o la discriminación, te lleva a tener esos comportamientos menos saludables. Entonces, son unos hábitos de vida saludables, pero no son factor. La diversidad afectivo-sexual y de género no es un factor de riesgo para ellos, sino que es un determinante social de la salud para tener estos peores resultados en salud. Que recientemente, en las últimas 2 décadas, es cuando ha habido este cambio un poco de paradigma, ¿no? Que antes sí que se consideraba un factor de riesgo, pues, para infectarse por VIH, para tener peor salud mental, para tener mayor consumo de drogas. Y menos mal que hemos tenido ese cambio de paradigma. Pues sí. Genial, pues bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Miguel. Ha sido estupenda tu charla, súper iluminadora. Así Muchas que, gracias nada, por tenerme. muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, Y bueno, pues nada, a todos los demás, con esto realmente cerramos la conferencia por hoy. Nada, pues eso, encantado de haberos tenido a todos por aquí. Hemos tenido un día intensito en todos los niveles. Hemos estado un poco sin parar esta mañana por el tiempo, pero bueno, hemos estado en la mesa redonda con políticas sobre igualdad de las universidades, que fue transmitido en directo desde la Universidad de Valencia. Hemos tenido luego el taller maravilloso sobre el VIH y el estigma asociado a este.
las charlas cortas que han sido súper diversas y súper interesantes y hemos cerrado ahora con esta absoluta preciosidad de presentación. Así que nada, bueno, espero veros a todos mañana por aquí también y bueno, en cualquier caso, esto es como en las conferencias de la vida real, quien se quiera quedar socializando, el Gabriel Chan está abierto ahí para vosotros, así que feel free, es vuestra casa. Y nada, espero veros mañana. Espero que lo hayáis disfrutado. Hasta luego.